Boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo aqui do Keilat Neshama, do nosso Beit Midrash Neshama, Parashá Shemini, Parashá importante. Temos o prazer de receber mais uma vez a nossa querida Maru Drexler, só que agora Rabina Maru Drexler, uma querida amiga de muito tempo. Começamos nossos estudos juntos, ela terminou antes de mim, então é um prazer te receber aqui, Maru. Um prazer estar aqui Gracias. com você. A primeira vez que eu te vejo pessoalmente depois da sua ordenação, te congratular, te cumprimentar, te parabenizar pela sua vitória. Muito embora eu já tenha feito isso por áudio, mas não pessoalmente, não por vídeo. E vamos começar com as mesas. Depois, antes de você começar a sua exposição sobre a Paraxá, vou pedir para você contar um pouquinho sua história dentro do judaísmo, o que é que te levou a querer ser rabina e tudo mais. Então, vamos começar com as bênçãos. Para quem tiver com o Shavuot está na página 44. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amén. V'ha'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu uvefi amcha beit Israel. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amén. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amén. Maru querida, a palavra é sua. Bueno, ¿empezamos a estudiar primero o querés que hable un poquito de mi acercamiento a la Rabanut? Empieza por el acercamiento y después sigue con el Bueno, estudio. bueno, cortito, cortito, así tenemos tiempo de estudiar. Bueno, yo siempre toda la vida sentí que mi misión era acompañar diferentes situaciones, no solamente situaciones felices, sino también situaciones difíciles, dolorosas. Y siempre lo hice en distintos ámbitos, con distintas herramientas, pero en un momento de mi vida sentí que me faltaba una pata, digamos, por decir así, una formación que me ayudara a acompañar espiritualmente a la gente, porque sentí que era una carencia grande, por lo menos en los lugares en donde yo transitaba. Y especialmente siendo mujer, creo que también una de las motivaciones fue poder habilitar, digamos, la palabra de mujeres que no se sentían escuchadas por ahí por rabinos hombres y bueno, y sentí que yo tenía la posibilidad de hacerlo y bueno, me embarqué en la carrera rabínica. Y bueno, y acá estoy, después de un montón de momentos, situaciones que hubo que atravesar, que no, algunas fueron muy felices y otras fueron difíciles. Pero bueno, al final acá estoy y bueno, y estoy intentando cumplir con mi objetivo, que es ser oídos atentos para las personas. Creo que el rol rabínico, más allá de la enseñanza y de la liturgia, tiene que ver con el estar, ¿no? El estar presente, el acompañar, el escuchar, en contener, en consolar. Y bueno, y creo que intuitivamente siempre tuve esa capacidad y bueno, ahora tengo otras herramientas que me dio la formación que espero poderlas utilizar este, a lo largo de lo que me queda de vida. Bueno, eso es. Muito largo. Só conta mais um detalhe, Maru. A sua Mm. caminhada, como foi a caminhada nos estudos rabínicos? Você começou num lugar, terminou no outro, como foi isso? Sí, 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 yo empecé en el seminario rabínico con Celso y con Thais también. Bueno, Thais no estaba haciendo el camino rabínico en ese momento, pero compartimos estudio. Y
bueno, hice gran parte de la formación ahí. En realidad empecé ahí porque yo creía que era el único lugar donde estudiar. Y ideológicamente siempre estuve parada en el movimiento reformista sin tener quizás la información, la suficiente información en cuanto a las diferencias entre movimientos, ¿no? Pero después que uno estudia, se da cuenta de dónde está uno ubicado. Y yo siento absolutamente que mi posición es esa. Y bueno, y por diversas razones que no vienen al caso, que tienen que ver mucho con algo personal, decidí el cambio y que venía masticando, digamos, venía trabajándolo internamente desde que me enteré de la posibilidad y siempre es como que uno, y ya que estoy acá, me quedo acá, termino acá, ¿no? Es un poco eso de la comodidad que, entre comillas, que uno siente que tiene, ¿no? Y bueno, diferentes hechos hicieron que tuviera que tomar la decisión, me salí de la comodidad y me fui al Instituto Rabínico Reformista, ahí me ordené y bueno, en realidad mi mayor tránsito académico fue en el seminario, por supuesto, pero sentí, yo siempre hago la distinción entre una casa y un hogar, ¿no? La casa es la estructura y el hogar es el lugar donde uno se siente contenido, cómodo, escuchado. Y yo siento que llegué a mi hogar, o sea, me he ordenado en mi hogar, ¿no? He tenido una casa muy valiosa en cuanto a lo académico, yo recibí mucho, mucho, pero siento que estoy o sea, volví al lugar donde tenía que haber estado desde el principio. Eso es un poco resumido. E mais um detalhezinho sobre o seu trabalho comunitário. O que que você já fez e o que que você está fazendo e o Mm, que que você vai fazer? bueno, yo trabajé comunitariamente mucho tiempo, con mucha intensidad en la comunidad Mazortí de acá de Córdoba. Hasta el año pasado, en mayo del año pasado, renuncié por varias razones, pero también para darme más tiempo para poder terminar con mis estudios, porque yo tenía una carga horaria, o sea, no porque tuviera un horario de trabajo, pero tenía mucha carga de actividades y realmente estaba muy agobiada. Así que me corrí de ese lugar y me aboqué a terminar los estudios durante todo el año pasado. Y, y bueno, y entre medio, o sea, en ese cambio, vengo gestando mi propio proyecto. En esta comunidad no existe una Keilah reformista, es mi intención gestarla, o sea, estoy en eso. Por el momento funcionamos como una jabura, tengo grupos de estudio, nos juntamos a estudiar, pero es como que falta todo lo comunitario, lo litúrgico, que no lo estamos teniendo y que lo necesito. Y la gente que me sigue también. Así que bueno, estoy en ese momento de arduo trabajo preparando un proyecto, un proyecto contundente para poder salir a buscar donantes, porque bueno, es difícil empezar, ¿no? No tenemos espacio físico ni tenemos capacidad en este momento de alquilarlo. Necesitamos libros, necesitamos, bueno, es como que, bueno, ustedes saben muy bien de qué estoy hablando. Así que, Conte com a nossa experiência e apoio de 3 anos. É só 3 anos, mas já estamos alguns passinhos aí que a gente já deu, né? claro, claro. Así que E bueno, Conte. É. Fala, en Celso. es- sí, eu só Celso. queria acrescentar uma coisinha que nas atividades comunitárias da Amaro, que ela não falou, não sei se ela ainda faz parte, mas ela faz parte muitos anos da equipe de Tarará na comunidade dela. Não sei se ela ainda está fazendo isso, Mara. Bueno, no, en este momento no, porque para eso yo tendría que estar participando de la comunidad de la que me fui, digamos, ¿no? Ah, tá bom. Que no me fui mal, pero no estoy participando, entonces tampoco estoy en la Gebracadilla.
Pero sí, durante mucho tiempo, de hecho la formé yo porque no existía y también creé un grupo de voluntarios, que una de las ramas de ese grupo de voluntarios es justamente la Hebra Kadisha. Pero bueno, ahora habrá que seguir gestando en otros espacios y creo que hacen falta porque la mira, o sea, hay mucha gente que no siente que los lugares, que tenemos muchas comunidades, ¿no? Muchas ortodoxas también, los lugares que hay, que existen, no contienen todas las situaciones. Entonces, creo que la opción va a estar buena, así que bueno, hay que trabajar para eso. Así que ahí estoy, calentando motores, como quien dice. Muy bien. Gracias, Maru. No, por favor. Bueno, arrancamos con el Sí, estudio, ¿quieren? ok. Bueno, voy a compartir, a ver aquí, siempre tengo mis problemas con el compartir pantalla, así que ténganme, ténganme un poquito de paciencia. No hay A problema. ver qué hice. No, no hice, estoy haciendo mal. ¿Dónde está el compartir pantalla? Está en Ah, More. Creo que está ahora. Déjame ver. a ver, No. Ah, no. no, ¿dónde está? Hay un Celso, cuadradito abajo, hay un cuadradito sí. abajo, se llama Share, share. share. Sí. Share, share. Con la Sí. flecha para An- cima. Antiguamente era verde, ahora lo sacaron el verde afuera. Ah, por eso yo buscaba lo verde y no encontraba y no estoy No, no viendo. es verde más, ya se maturó. Eh, ahí está. Bueno, ahora tengo que aquí, Elegir la pantalla. sí, elijo y Ok. voy a empezar. Esperen que tengo que empezar desde el principio. Sí, Ahí está está. en el principio. Ok. ¿Se ve? Vamos bien. Sí, Sí, puede vamos bien. colocar la, Se puede Ah, agrandar un poquito, mejora. la espera, espera, que tela se me plena fue, se me fue, abajo. me fue. Se me fue para otro lado. Ah, Abajo, abajo Escape. en la naranjita. Sí, es no, que lo que pasa es que acá. Ah, lo tengo arriba. Esperen, esperen. Ay, ¿por qué siempre tengo Tranqui, problemas con esto? porque es tranqui, mejor tranqui. hacer antes. Ah, tengo que. Voy a Cierra sacar. y cierra, hace el tela Voy a hacerlo grande. empezar de nuevo. Eso, hace la tela Porque. grande y después compartir. Ah, bien, está bien. Bien. Lo que pasa que. Bueno, a ver. Un segundo, un segundo. No hay problema. Tengo que poner esta otra cosa acá. Ahí está. Ahora creo que voy mejorando, ¿eh? Yo lo pongo acá. Desde el principio. Ahí. Ah, no, pero no compartí. Lo que pasa es que tengo el zoom acá. Ahora sí. Eh, ahí. Oh, yes. Perfecto. Ah, Perfecto, perfecto. bueno, voy a tener que tomar un curso. Ok. Bueno, vamos a estudiar sobre la Parashá Shemini. Em, primero que. Ahí está. Bueno, yo primero me gusta empezar con un resumen porque así yo nunca hago hincapié en todos los temas, siempre tomo alguno. Pero me gusta es que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Para para allá de esta semana, bueno, nosotros la anterior semana leímos las instrucciones para los sacrificios, cómo debía ser la vestimenta de los Kohanim, la ceremonia de los 7 días de iniciación para Aarón y sus hijos. Eh, y todo eso marcó el inicio de la inauguración del servicio en el Mishkan. Esta semana continúa esa narrativa y habla del octavo día, ¿no? En el octavo día, después de los 7 días de iniciación de Aarón y sus hijos,
comienzan el servicio como Kohanim. Varios exégetas denominaron a esta parashá como Parashat HaKohanim, justamente porque se hablaba de la iniciación del servicio, ¿no? Bueno, después otro episodio, digamos, del que nos cuenta la parashá es sobre los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que hicieron una ofrenda de incienso que no fue ordenado y mueren consumidos por el fuego. Ante esta situación, Aarón enmudece, eh, se prohíbe a continuación que los sacerdotes consuman alcohol antes de oficiar y, por último, se habla de las leyes de Kashrut, en donde se definen qué animales están permitidos y cuáles están prohibidos. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, el día 1 de Nisan es el comienzo, fue el día inaugurado, ya que se fue inaugurado el Mishkan, y a partir de ahí comenzaron los 7 días, como dijimos, de purificación material y espiritual de los hijos de Aarón. La parashá inicia en el primer capítulo de esta parashá, con Vayei Bayom Hashmini, y sucedió en el 8º día. Esta frase no es un dato solamente cronológico. Nos habla de un pasaje, un pasaje cualitativo que va de la preparación de los Kohanim a la manifestación de su trabajo como sacerdotes. Rashi explica que este día se compara, el 8º día, se compara a la creación del mundo, porque dice que así como en el Génesis hay un momento en que la creación empieza a funcionar, aquí también hay un momento en que el espacio sagrado comienza a operar como tal, ¿no? A partir del trabajo de los sacerdotes. Entonces compara Rashi al Mishkan como un microcosmos. Hay un exégeta contemporáneo que es el rabino Casuto, que habla que después de los 7 días iniciales, desde la inauguración del Mishkan, era el 8º día de Nisan, era el 8 de Nisan del segundo año de la salida de Egipto. En este 8º día se realizaron los korbanot para que Hashem descendiera su espíritu sobre los hijos de Israel. Hay un versículo en este punto que dice, y dijo Moshe, esta es la cosa que ordenó Hashem, hicierais y aparecerá ante vosotros la gloria de Hashem. Menciona también el Rab Casuto que la diferencia entre el número 7 y el número 8 es que el 7 se refiere al mundo natural y el 8 representa lo más sublime. Y está demostrado, digamos, en el versículo, justamente a partir de que la ofrenda es material y desciende la gloria de Dios sobre los hijos de Israel. Bueno, Aarón, a partir de la indicación de Moshe, Aarón hace exactamente con cuidado todo lo que le indica. Nachmanides, Ramban, enfatiza que todos los actos no son simbólicos en el sentido moderno, sino operativos, o sea, generan una realidad espiritual concreta. Según él, los sacrificios, el orden y la ejecución precisa de los sacrificios no son meros recordatorios, sino condiciones necesarias para que la Shejina repose. Ahí se me fue. Ahí. Por lo tanto, bueno, dice que el ritual no representa lo sagrado, lo produce como ámbito de manifestación. Ahora sí. Ahí. Bueno, en relación a la aparición del fuego divino, dice que el texto que y salió fuego
de delante de Hashem. Y acá Rashi comenta un detalle importante. Dice que aunque el fuego desciende del cielo, los sacerdotes también debían aportar fuego humano. Esto establece una dialéctica muy precisa. Sin acción humana no hay manifestación divina. Pero la manifestación no es reducible a lo humano. Lo divino no reemplaza la acción humana, la completa. El pueblo reacciona viendo esta situación, cantando, cayendo sobre su rostro, o sea, prosternándose. Y aquí el Ramban explica que esta reacción no es solo emocional, sino una respuesta directa a la percepción de la Shejina. Dice que no están solamente creyendo, están experimentando. Y esto es importante porque en la Torah la fe no es meramente abstracta, sino que está anclada en eventos de revelación. Bueno, hasta aquí vimos, en esta sección anterior, vimos que el orden y precisión, o sea, que eran necesarios para la revelación. Pero ahora vamos a ver un contraste importante con el hecho de Nadab y Abiú, ya que hay un desborde que trae ruptura. Bueno, en el capítulo siguiente, el texto introduce abruptamente este episodio. Dice, y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y ofrecieron un fuego extraño, que él no les había ordenado. Y salió fuego de delante de Hashem y los consumió. Aquí vemos que en el capítulo anterior el fuego divino consagraba y aquí en este capítulo el fuego divino destruye. La misma fuente, dos efectos opuestos. Entonces uno podría pensar, ¿qué hicieron mal? Bueno, hay varias interpretaciones. El texto es muy escueto y habla de un fuego extraño que no fue ordenado. Y esto da lugar a un campo interpretativo muy grande, donde los comentaristas van a intentar explicar. Rashi propone que el problema es que actuaron sin haber sido ordenados, ¿no? Sin que los comandaran. Entonces introdujeron algo en el ritual que no estaba prescrito. Entonces, en este marco, el error no es moral, sino estructural, dice Rashi. Alteraron el orden del sistema. En el Mishkan, incluso una acción bien intencionada puede ser inválida si no se respeta la forma. El mismo Rashi trae otra tradición midrashica y habla de que Nadab y Abiú decidieron una halajá pasando por encima de Moshe, que era su maestro. Entonces esto introduce otra dimensión que no es solamente que actúan sin ser ordenados, sino que se independizaron en exceso. Entonces, bueno, aquí se ve como un problema más sutil, que no hay una desobediencia explícita, sino una especie de autolegislación espiritual. Otro dato textual relevante que aparece en la Torá inmediatamente después, en Baikra 10, 8, 9, es cuando se prohíbe a los sacerdotes entrar al servicio bajo los efectos del vino. A partir de esto, Rashi sugiere que Nadab y Abiú podrían haber estado bajo los efectos del vino, alterando la conciencia y generando una pérdida de discernimiento. Bueno, y entonces a partir de esto uno se extrae de aquí que la cercanía a lo sagrado exige lucidez y no embriaguez. Nachmanides habla de otro, o sea, toma otro ángulo para explicar esto y dice que Nadab y Abiú no eran transgresores comunes,
La acción surgió de un deseo profundo de acercamiento. Entonces, se quisieron acercar demasiado, demasiado rápido y sin una mediación adecuada, y fue por eso que cometieron ese error. Bueno, esto nos conecta con una idea fundamental de la tradición, que, que es que la cercanía, la cercanía a lo divino no elimina la distancia estructural, la vuelve más crítica. Después, bueno, podemos decir que como el término Esh Sara, el fuego extraño, los comentaristas dicen que no es, no significa o no, no representa exactamente algo prohibido, sino que está como, no está enmarcado, no está legitimado dentro del sistema. Es como una espiritualidad sin forma. Entonces, una lectura que podemos hacer de todo este episodio es que no toda experiencia espiritual es válida. En la Torá, la santidad no es solo intensidad, sino que es intensidad regulada por la forma. La voluntad de hacer bien no es suficiente, sino que debemos aprender a hacerlo de manera adecuada. Como decía antes, vemos el contraste, claramente el contraste entre el proceso de consagración de los Kohanim, que muestra obediencia, estructura y fuego que consagra, con el episodio de Nadab y Abiú, que es donde vemos que el desborde, la iniciativa no regulada y el fuego que consume. Cambió la forma de acercamiento, o sea, fueron dos acercamientos diferentes. Nadab y Abiú no mueren por alejarse de lo sagrado, sino por acercarse sin límites. Y en ese gesto la Torá introduce una advertencia radical. Lo divino no se alcanza solo con pasión, sino con precisión. Y acá también yo vi una diferencia en relación al liderazgo, ¿no? Porque vemos una diferencia notoria entre Aarón y los hijos de Aarón. Aarón era cauteloso, hubo que insistirle para que sea líder, y en cambio los hijos quisieron poner su impronta dentro del sacerdocio con demasiado apuro. Y bueno, estos son desafíos que enfrentan los líderes, ¿no? La reticencia a dirigir y exactamente lo contrario. Bueno, Moshe y Aarón debieron luchar consigo mismos porque tenían sentimientos de no ser adecuados, de no ser dignos, de no estar preparados, y sin embargo, bueno, pudieron ser buenos líderes. Eh, y bueno, y en cambio sus hijos no llegaron a concretarlo. Bueno, después hay un tema inmediatamente a continuación de la muerte de los hijos de Aarón, que es muy comentado, que yo no me voy a enfocar aquí, pero sí quiero decir que, bueno, obviamente, Vaidom Aarón guardó silencio. También aquí hay diferentes interpretaciones. Obviamente es uno de los momentos más densos, más tensos de toda la Torá, donde no hay protesta, no hay explicación, no hay reacción visible. Y bueno, y hay diferentes interpretaciones, ¿no? Posibles interpretaciones. Una podría ser la aceptación absoluta de Aarón ante la decisión de Dios. Otra, el shock ante la incomprensión de la situación.
o una forma elevada de procesamiento espiritual. Eh, pero bueno, desde una lectura fenomenológica, el silencio aparece cuando el lenguaje no alcanza. Así que también podría ser que no supo qué decir. De todas maneras, hay mucho para profundizar en este tema puntual, no en estas dos palabras que nos trae la Torá. Pero yo continúo con el tema siguiente, que es el tema de Kashrut, que es el otro tema, el otro gran tema de esta parashá, que nos habla, bueno, de lo permitido y de lo prohibido. Después de todo este episodio dramático que se vivió en el capítulo anterior, el texto cambia para entrar en un sistema detallado de leyes dietarias. Bueno, a primera vista parecería un cambio brusco, pero leído en profundidad podemos ver que es una continuidad conceptual. Eh, Antes se regulaba cómo acercarse a lo sagrado, ahora se regula qué incorporamos a nosotros mismos para poder acercarnos a lo sagrado. Bueno, la estructura básica de las leyes de Kashrut en mamíferos, los mamíferos permitidos son los que rumian y tienen pezuña partida, los animales acuáticos los que tienen aletas y escamas. Después hay una lista específica de aves prohibidas. Algunos insectos se pueden, hay algunas excepciones, en su mayoría no. Los animales permitidos suelen cumplir con criterios duales, ¿no? Pezuña partida, rumiantes, aletas, escamas. Esto sugiere una lógica de integración y coherencia interna. No basta con una característica aislada, sino que se requiere de una configuración completa. Hay como primera clave, digamos, en lo que tiene que ver con normas de Kashrut, el concepto de Tahor y de Tamé, de puro y de impuro. Y es importante resaltar que la Torá no nos habla en términos de saludable o dañino, sino de puro e impuro, ¿no? Esto es algo crucial. No es una clasificación biológica ni médica, sino una distinción ontológica o simbólica. Y hay diferentes enfoques, por supuesto, como siempre. Por ejemplo, Maimónides tiene un enfoque más racionalista y dice, habla de este tema en su Guía de los Perplejos, dice que los alimentos prohibidos son en muchos casos menos saludables o si no estaban asociados también a prácticas idólatras. Según esta línea, las leyes de Kashrut tienen una función higiénica y cultural. Sin embargo, también Rambam agrega que la disciplina del cuerpo forma parte de la disciplina del alma. Después está el enfoque formativo del Sefer HaJinuj, que, bueno, por ser educador, introduce una idea clave. Las mitzvot no solo ordenan la conducta, sino que moldean el carácter. Respecto a Kashrut, sostiene que lo que comemos influye en nuestra sensibilidad moral y espiritual. No en un sentido mágico, sino en un sentido formativo, ¿no? La repetición de los actos genera disposiciones internas. Y acá me permito mencionar una frase de Sefer HaJinuj que repito como caballito de batalla en todas las situaciones. Siempre puedo compartir esta frase porque calza. Es detrás de las acciones van los corazones. Es la clave de toda la enseñanza del Sefer HaJinuj. Detrás de las acciones van los corazones. Eh, por eso dice que no somos solamente lo que pensamos, sino también lo que incorporamos. Y después hay un enfoque que es más místico, simbólico, que es el de Nachmanides, del Ramban, que según él los animales permitidos representan cualidades más refinadas, mientras que los prohibidos están asociados a rasgos más densos o agresivos.
Por ejemplo, los animales depredadores generalmente están prohibidos. Entonces, bueno, que la alimentación así se vuelve un filtro, que no todo lo existente es apto para ser interiorizado. Nuestra tradición nos enseña que comer es el acto más básico de nuestra integración. Lo externo se vuelve interno. Por lo tanto, la kashrut regula la frontera entre el yo y el mundo. Y no todo debe cruzar la frontera. Bueno, y como conexión final de esta parashá, la parashá nos invita en un principio a aprender cómo estructurar el encuentro con lo divino a partir del Mishkan. Los riesgos en la intensidad sin límites que nos muestran Nadab y Abiú y la disciplina en lo cotidiano eh, mencionado a partir del Kashrut. O sea, en un mismo principio en tres niveles, ¿no? La forma, el límite y el discernimiento. Y bueno, como siempre me gusta dejar algunas preguntas para pensar, que también son las que yo me planteo, ¿no? ¿Es peligroso lo espiritual? ¿Qué diferencia hay entre inspiración y desborde? ¿Cómo construimos límites que sean saludables para nosotros hoy? ¿Y qué consumimos en sentido amplio, ¿no? Ideas, relaciones, contenidos, textos. Bueno, como para que pensemos juntos o pensemos individualmente, pero me parece que todo eso es lo que podemos llegar a buscar dentro nuestro a partir de la lectura de esta semana. Bueno, hasta aquí mi... Ahora tengo que ver cómo... Ah, ya sí, ya vi cómo. Acá está. Para salir es fácil. Bueno. Mm. Muitas graças, muito obrigado, Maru, pelas palavras. Como sempre, deixando Ustedes. alguma coisa para a gente pensar posteriormente. Estamos abertos a comentários, perguntas. É só abrir o microfone e falar, pessoal. Então vou falar eu começo então. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa paraxá foi exatamente o que você falou do silêncio do Arão. Porque é um homem que acaba de perder dois filhos de uma maneira trágica e fica em silêncio. Porque até então esse silêncio não foi pedido a ele. Posteriormente, outras proibições, podemos dizer entre aspas aí, entre comillas, como você diz, mano, foram pedidas a ele. Mas nesse momento ele fica em silêncio e esse silêncio fala muito. Então acho que é interessante trazer isso. André? Ué, Celso, você foi muito rápido. Você Não, não quer continuar perguntando? não, eu tô só fazendo as vezes aqui. Olha, primeiro que eu queria te agradecer, Rabina, porque essa foi uma das melhores montagens para uma paraxá extremamente complicada, complexa e eu diria até paralisante, no sentido de tantos detalhes, né? Aliás, essa já é a terceira das parashiot onde a gente fica paralisado com tantos detalhes. Eu tenho alguma coisa que tem me incomodado no livro de Vaikra inteiro, e eu queria saber tua opinião, se eu estou fazendo a pergunta certa ou errada. Você enxerga uma tensão, não uma rivalidade, mas uma tensão entre a sociedade que Moisés imaginava depois da libertação, com uma postura onde ele acreditava que cada homem podia ser um profeta, ou seja, tivesse a capacidade de se autogovernar, talvez trazendo uma proposta de uma sociedade anarco-judaica, mas no sentido positivo da palavra.
E, e toda essa montagem de novamente a religião que aparece, não vou dizer que era a mesma, muito, muito longe do que era o que era praticado no Egito, mas com uma certa necessidade de manter as pessoas ocupadas ou com a cabeça ocupada, e isso talvez fosse necessário para manter a sociedade unida pela jornada, tá? Jornada que eu não vou limitar a 40 anos, mas vou limitar a uma jornada metafórica, que seria a nossa história futura ou nossa história passada. Existe essa tensão ou eles se completam e estão totalmente um de acordo com o outro? O que que você acha? Yo creo que todo el libro de Baikra, o sea, más allá de tu pregunta, ¿no? Creo que todo el libro de Baikra nos está hablando, o sea, uno cuando lee piensa en los sacrificios, en las ofrendas, como algo alejado de uno, ¿no? Como algo de otra época, de otro tiempo, que no tiene que ver con nosotros. Sin embargo, yo lo veo como ejemplos, ¿no? Como metáforas, por ejemplo, a- a- como metáforas para nosotros hoy. Nosotros también hacemos ofrendas y hacemos sacrificios en el día de hoy, de otras formas, ¿no? Em, Creo yo que el tiempo, la palabra, tzedaká, son todas formas diferentes de ofrendarse al otro, ¿no? Y siempre yo este libro nunca me gustó, en realidad, Baikra nunca me gustó, hasta que me di cuenta de que nosotros tenemos que traer la Torá a hoy, al día de hoy. Y si nosotros traemos la Torá al día de hoy, podemos sacar un montón de cosas hermosas de Baikra, porque justamente tienen que ver con esto, con la entrega. Y yo no sé si hay una tensión, porque eh, Moshe está a través de Moshe, digamos, Dios, a través de Moshe, está enseñando, así como nos enseña también a nosotros hoy. Eh, no solo nos mantiene ocupados, porque en realidad no se trata de mantenerse ocupados, sino de ir aprendiendo a partir de lo que uno va viviendo. Yo creo que toda la construcción del Mishkan, los detalles de las ofrendas, de la vestimenta, tiene que ver con una enseñanza, ¿no? Con enseñanzas, con diferentes enseñanzas. Entonces, eh, no sé si tiene que ver con, con que la gente esté ocupada y quizás no quiera manifestar su libre albedrío, digamos, y que haya a lo mejor un conflicto grupal, ¿no? Creo que tiene que ver con aprendizajes. Eh, no, no sé si te entendí bien la pregunta, pero me parece que Não, iba un po- eu queria completar com o símbolo do início do livro de Vaikra com Aleph pequeno. O ensinamento é deixar, é que o homem aprenda a ser um pouco menor para poder viver em sociedade. Talvez, é isso Claro, que você quer falar. claro, claro, claro. Muito bom. Mm, Isso, Obrigado, Rabina. só um a vos. segundinho, Bia, já te passo a palavra. Isso tem tudo a ver, André, agora que nós estamos praticamente finalizando Pessach, né? Tem uma ligação direta com Pessach, essa questão da humildade, né? Esse é o pão que a gente está comendo agora, é o pão da humildade, né? Nesses 7 dias, indo para 8 agora, né? Então acho que tem muito disso, desse ensinamento, né, de que a gente tem que procurar o nosso lugar. E só para completar mais um detalhezinho que eu andei falando algum outro dia, quando a gente começou a estudar Vaikra, né, a questão, como a Maru falou, dos exemplos, né, mas em particular de todos os korbanot de agradecimento, né? Então, fora toda a questão, ok, do erro e como corrigir os erros, que hoje a gente usa, enfim, talvez de Yom Kippur para fazer isso, de Shuvah, tem uma ligação quase direta também, toda a questão de agradecimento, de gratidão,
tem, é um exemplo incrível que tem. Às vezes a gente não Mm, consegue enxergar porque tá falando, ah, tá matando um bichinho, ou enfim. Mas tem, obviamente, tem sacrifícios que nem matam um bichinho, né? São vegetais, né? Mas independente disso, a intenção é muito boa. É uma intenção de você ir lá voluntariamente agradecer por alguma coisa que você recebeu, enfim. Então acho que tem um lado muito positivo. A maneira de fazer, talvez a gente não concorde, porque na nossa mm, cabeça do século XXI não faz muito sentido, né? Mas aí a gente tem que entender aquele outro contexto, né? Mas pegar a essência, né? Não jogar fora a essência. Acho que isso que é importante, né? A gente pegar, realmente aproveitar a essência e a forma talvez a gente possa adaptar ao nosso contexto atual, né? Fala, Bia. Primeiramente, Mauro, eu quero agradecer. Ficou lindo, simples, completo, de um jeito assim maravilhoso. E aí eu vou fazer um gancho em relação ao que o André falou e o que o Rabi Davi falou agora, que realmente é uma paraxá para mim que cada vez que estuda vem algo de novo, porque o novo não é o novo em si, mas é o entendimento. A gente consegue ter cada vez mais uma profundidade de entendimento dessa paraxá, porque de início, a primeira vez que se estuda ela, vamos supor, é difícil conceber essa ideia de que, né, eles for, a Nadav e Abiú, eles foram consumidos. Simples assim. E não, a gente começa a entender todo o entremeio. Essa parte, essa dualidade do fogo que ele ao mesmo tempo acaricia, mas dependendo da situação, ele também abrasa, como até um recurso de correção. E gostei muito porque da pergunta final, que eu até printei, porque eu falei, olha, ficou maravilhosa. Essa pergunta que fala sobre a gente pensar, e no Pensa tem muito isso, né? É o que nós estamos consumindo. E não é só consumir a questão de comida, mas é também de pensamentos, do que a gente toca, do que a gente ouve, o que que estamos, porque nosso coração vai ficar cheio daquilo. Então, aí é onde tem um limite, sobre o limite, a pergunta do limite, né? O limite, a gente saber onde tem um limite, porque tem coisas que a gente acha que está agradando a Deus e não tá. Então, o Hashem já ora de outro jeito, que não é o nosso olhar, porque nós não temos essa ideia, né? Ainda mais quando se trata de algo que aconteceu lá atrás, mas que realmente, como Davi falou, tem uma reação ainda aqui, essa essência. Então, a gente tem que manter. Então, essa pergunta acho que vai perpetuar até o Yom Kippur, pensando, né? Será que eu estou consumindo de modo certo? Será o que que eu estou pensando? Será que isso é bom? Na hora que pensar algo, sabe, que não é tão proveitoso, não vou tirar, porque isso não é bom para o meu consumo. Então, o consumo ele interage realmente em toda particularidade. Parabéns, amei o estudo. Bueno, está bueno. Mais alguém? Comentário? Pergunta? Deixa eu aproveitar, né, enquanto está todo mundo pensando o que perguntar e o que falar. E sintam-se à vontade para falar de outros temas que eventualmente vocês gostariam de saber relacionado a Paraxá, não necessariamente só o que a Maru trouxe. Mas deixa eu aproveitar e falar um pouquinho sobre o que vai acontecer nos próximos dias aí. Então, nessa semana ainda estamos terminando Pesach, e para alguns de nós, né, eu me incluo nesse grupo, Pesach está terminando nessa noite, amanhã já não é Pesach, para alguns de nós, né, depende do entendimento, se você segue os 7 dias ou 8 dias, já falamos sobre isso em outros contextos, né, originalmente Pesach são 7 dias, depois por uma questão de logística pura e simplesmente, né, foi acrescentado um 8º dia. Em muitas comunidades reformistas ao redor do mundo, esse 8º dia deixou de fazer sentido, pelo menos para algumas pessoas. Então, muitas comunidades amanhã já, enfim, hoje à noite, na verdade, já terminaram a comemoração de Pesach. Claro, cada um vai seguir o que está acostumado, o que acha legal, o que gosta. Tem gente que adora matzá, vai comer mais uma semana de matzá sem problema nenhum. Mas enfim,
Isso, uma coisa. Sexta-feira, nessa sexta-feira, temos Kabbalat Shabbat lá no residencial Einstein, na Vila Mariana. Quem quiser participar a partir das 18h30 está super convidado, só avisa para a gente deixar o nome na recepção. Para quem nunca foi, principalmente. Para quem já foi, o nome já está cadastrado lá, é mais fácil, tá bom? Só aparecer. No sábado de manhã temos o nosso Shacharit Shabbat, às 9h30, lá na Rua Bahia. E com festa, esses Shabbats têm festa, em particular amanhã, para quem não sabe ainda, o nosso querido Adolfo Faundes, né, o marido da Marli, faz 80 anos. Então vamos ter no sábado uma grande festa para o Adolfo, todos mais do que convidados para vir cantar parabéns para ele. E último aviso, semana que vem continuamos com as nossas aulas normais, terça, quarta, terça do curso de judaísmo, quarta hebraico e estudo da Parashá. E anotem nas suas agendas, dia 23 de maio a gente vai ter o nosso Tikkun de Shavuot. Já estamos montando a programação, temos algumas coisas já quase confirmadas. Então anotem, dia 23 de maio, sábado à noite, reservem a noite inteira, porque nós vamos até domingo de manhã, tá? No dia 23 de maio. E só para também não esquecer, no dia 24 de abril, ainda temos algumas 2 semanas até lá, nós teremos o nosso Kabbalat Shabbat. Então um é 24 de abril, o outro é 23 de maio. Então nos 2 meses aí, nos próximos finais de semana desses 2 meses, a gente tem atividades, tá bom? Detalhes vão por e-mail depois. Ou WhatsApp, na verdade, e-mail, não sei de onde eu tirei isso, por WhatsApp. Faz tempo que a gente não manda e-mail. Antigamente a gente fazia tudo por e-mail, hoje em dia esquecemos o e-mail, abandonamos o e-mail. Enfim, é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, ¿O algún comentario? Estaría bueno ou algún comentário, comentario. sim, fiquem à vontade. Aparentemente o pessoal tá mais ou menos tranquilo, né? O Ted, que sempre fala, não quis falar hoje, até tá em casa hoje, né, Ted? Tô até achando isso estranho, o Ted quietinho, assim. Eu ia ficar quieto, amigo, já que você me cutucou. Eu provoquei, né? Não, o que eu tive a oportunidade de ler a Paraxá dessa semana. Gostaria que a Maru falasse sobre o pós, que foi quando Moisés repreendeu Arão e Arão deu aquela resposta para Moisés, pô, o que eu faço? Já não basta o que me aconteceu, porque o que me veio na mente foi assim, lógico, é importante o rito, é importante a ordem, mas tão importante quanto o rito e a ordem está a questão da humanidade. E ali, no meu entender, no nosso Cohen Hagadol, o primeiro Cohen Hagadol Aaron, ele se mostrou muito mais humano do que um Cohen. Não sei se a Rabina ela compartilha dessa opinião. Escuché Rabina, com bastante. você. Y me hizo mucho eco, no pude escucharte muy bien. Espero que no me hayas preguntado. Não, Me ele só. hizo mucho ruido. Ele terminou dizendo que, não sei se está me ouvindo, ele terminou dizendo que Aaron ele se fez muito humano na atitude dele quando ele responde para Moshe, mostra que não era só só entre aspas, né, um Cohen Agadol, mas era um ser humano que tinha Claro, acabado de perder 2 filhos, né? Então, enfim, tal resumindo, o cual. finalzinho do comentário do Ted foi nessa linha, se você concorda que, enfim, tem a ver com essa questão de humanidade. E eu acrescento, né, assim como Aharon, muitos, ou a grande maioria dos personagens bíblicos, né, da Torá, tem essa característica de se comportarem como seres humanos
normais e não, não extraterrestres ou não semideuses, nada disso. Moshe também, vira e mexe, Abraão também, enfim, todos eles têm momentos de raiva, momentos de humildade, momentos de tristeza, enfim. Enojo, É. de enojo también, Sim, de sim. ira. Isso, claro, claro. Então tá bom. Então tá bom, gente. Super agradecemos a presença de todos, mas em particular da Rabina Maru. Rabina, Gracias. um prazer muito grande te ouvir mais uma vez. E estava aqui pensando que, quem sabe, um dia você tem a oportunidade de vir a São Paulo e será muito bem-vinda ao Gracias. Neshama, Kehilat Neshama. Gracias. Sí, tengo en mente, bueno, Celso sabe que siempre estoy con ganas de visitarlos, así que esperemos que pronto pueda lograrlo. Que Sí, bom. y por supuesto voy a ir. E se um de nós for a Córdoba, vamos te procurar também, sem Bueno, dúvida claro, por nenhuma. supuesto, serán bienvenidos también todos los que quieran. Sem dúvida nenhuma. Tá Mm, bom. Celso, quer falar Gracias mais por la alguma coisa? invitación Não, Imagina. una vez más. Siempre es un agradecer placer estar con ustedes. agradecer a Maru, para mim é sempre muito especial estar com ela, que a Maru foi minha revruta por muitos anos no seminário. Então, assim, é sempre um prazer, uma alegria, uma emoção estar junto com ela. Um beijo, querida. Un beso Obrigado. grande, Celso. Ya hablamos. Ok, Gracias a todos. Buenas noches. boa noite a Tchau, todos. tchau. Chao. Boa Hasta noite. pronto. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau, tchau. Boa todos. noite, Tchau, obrigado, tchau. Rabino, obrigado por tudo. Rabina, a A senhora foi ustedes. excelente. Todos, Obrigada. muito Tchau, tchau. obrigado.